Muchas gracias. Bueno, doctora y compañeros, continuando con esta exposición, eh, mi nombre es Johan León y la parte que me corresponde a mí hablarles en esta oportunidad es acerca de la patología y la clínica del cáncer pulmonar. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, recordando brevemente que la OMS va a definir el cáncer pulmonar como un tumor que se va a originar en el epitelio respiratorio, comprendido por los bronquios, los bronquiolos y los alveolos, ¿no? A su vez, hay un sistema de clasificación también brindado por la OMS, el cual mi compañero lo ha mencionado, ¿no? Eh, un carcinoma de células pequeñas y un carcinoma de células no pequeñas, ¿no? Por sus siglas SCLC y no SCLC. El carcinoma pulmonar microcítico comprende al small cell lung carcinoma, ¿no? O sea, el carcinoma de células pequeñas, y las que no están involucradas en esta vendrían a ser las que son los cánceres, cánceres de células no pequeñas, ¿sí? Dentro de ellos el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide y el carcinoma macrocítico, ¿sí? Bueno, algunas definiciones que tenemos que tener presente es que, por ejemplo, los carcinomas microcíticos consisten en células pequeñas con citoplasma escaso. Miren, es una pequeña diferenciación, ¿no?, entre un carcinoma microcítico con los no microcíticos que involucran a las demás. Van a tener un citoplasma escaso, bordes celulares mal definidos, va a tener una cromatina nuclear finamente granulosa, el núcleo va a estar ausente y el recuento micótico va a ser alto. Es por ello que este carcinoma pulmonar microcítico es altamente metastásico, ¿sí? Bueno, una diferenciación entre los carcinomas pequeños y los no pequeños, digámoslo así, va a haber la presencia de los neuroendocrinos, como por ejemplo el CD56, que es una molécula que tiene una adhesión a las células neuronales. La sinaptofisina y también la cromogranina son algunos marcadores neuroendocrinos que nos van a poderlo diferenciar, ¿no?, entre las no microcíticas y las microcíticas. Bueno, internamente, ¿no?, entre el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide y el carcinoma macrocítico, una pequeña diferenciación entre ellas. Vamos a ver que los carcinomas macrocíticos van a comprender más o menos un 10% de los cánceres pulmonares, o sea, se encuentran en pequeña cantidad. Y los adenocarcinomas, los primeros, tienen una diferenciación glandular, una síntesis de mucina y pueden mostrarse características acinares, papilares, lipídicas o sólidas. Y esto es muy importante porque más adelante le voy a hablar sobre una clasificación de esta patología y vamos a ver que esta característica es muy importante de las acinares, las papilares, las lipídicas y las sólidas en el adenocarcinoma, ¿no? Y bueno, las neoplasias epidermoides van a mostrar, a diferencia, una queratinización y una formación de puertes intercelulares. Siguiente, por favor. Ya cargo. Gracias. Eh, disculpen. Vemos aquí una imagen, ¿no? Es una imagen en la cual vamos a observar, por ejemplo, en el circulito, ¿no? Vamos a ver que aproximadamente un 50% del cáncer pulmonar es de tipo adenocarcinoma. El microcítico está entre un 25 a un 35%. El macrocítico está en un 10%, como les había mencionado, y la diferencia es en un carcinoma epidermoide, ¿no? Ahí podemos ver en la imagen, les he mostrado un aspecto histológico, ¿no?, de cómo está el cáncer pulmonar. Algo que quería mencionarles también era que el cáncer pulmonar va a aparecer en los fumadores activos o también en los fumadores no activos, o sea, los exfumadores, ¿no? Y esto mayormente está relacionado a los cánceres, al cáncer pulmonar microcíticos y el carcinoma epidermoide. Pero actualmente, por este combate con el no fumar el tabaco, el uso del cigarrillo, ha disminuido porcentualmente este tipo de carcinoma epidermoide y microcítico. Y según los estudios, el adenocarcinoma, el tipo de cáncer pulmonar, se ha vuelto el subtipo histológico más frecuente de cáncer pulmonar, ¿sí? Esa es una explicación del por qué vamos a encontrar aproximadamente más adenocarcinomas. Bueno, eh, disculpen. Bueno, una diferencia fundamental también en los carcinomas de células pequeñas y no pequeñas
Es muy importante porque estas tienen una evolución natural y también nos va a permitir a nosotros elegir una estrategia terapéutica. Y actualmente, dentro del grupo de las no pequeñas, digámoslo así, vamos a encontrar, hay que saber diferenciarlo entre un epidermoide y no epidermoide. Esto es importante porque hay algunos quimioterápicos activos que van a actuar de forma muy diferente en la variedad epidermoide en comparación con la adenocarcinoide. Entonces hay que saber clasificarlo. ¿Es epidermoide o no es epidermoide? Y si no es epidermoide, podría ser un adenocarcinoma o un carcinoma macrocítico. Entonces, esto nos va a poder elegir una estrategia terapéutica más óptima, ¿no? Bueno, continuando, en la gran mayoría de los cánceres se va a manifestar más o menos en la etapa avanzada, ¿sí? Y el diagnóstico se llega más o menos en base a biopsias o muestras citológicas, pero estas van a ser difícil, nos van a complicar un poco. Entonces, hay que tener una diferenciación clara entre un carcinoma epidermoide y no epidermoide, y para ello se utiliza, por ejemplo, estos marcadores de adenocarcinoma, el factor 1 de transcripción tiroidea o NAXINA 1. Además, también vamos a ver marcadores escamosos como el P40 o el P63 y las tinciones de mucina. Siguiente, por favor. Bueno, aquí, eh, dentro de los adenocarcinomas, he podido leer, revisando la literatura, se clasifica en un adenocarcinoma in situ, un adenocarcinoma con invasión mínima y un adenocarcinoma invasor. Lo más resaltante viene a ser el adenocarcinoma con invasión mínima. Estas van a comprender a dos: el adenocarcinoma solitario pequeño, que es menor a 3 centímetros, y tiene un crecimiento lepídico puro. ¿A qué me refiero con esto, no? El lepídico puro es una terminología, ¿no?, utilizado para describir la proliferación monoestratificada de estas células, ¿no? Y también en la adenocarcinoma con invasión mínima vamos a ver la proliferación lepídico predominante con invasión, pero esta invasión aún sigue siendo mínima, menor a 15 centímetros, ¿sí? Y finalmente el adenocarcinoma invasor. Estas se van a encontrar en mayor cantidad, entre un 70% a un 90% de los adenocarcinomas en total que se van a extirpar por vía quirúrgica, ¿sí? A su vez, ellas tienen una clasificación, cumplen un patrón, el cual es lepídico, y este lepídico conlleva un pronóstico favorable, pero si es acinoso papilar, como antes les mencioné, el adenocarcinoma tiene una estructura, un patrón lepídico, acinoso papilar o sólido. El acinoso papilar tiene un pronóstico intermedio y el sólido tiene un mal pronóstico. Bueno, recordando también, hay algunos factores genéticos, así como los hábitos de fumar, también hay factores genéticos que van a estar implicados en la fisiopatología del cáncer pulmonar. Y les he traído un cuadro aquí, como por ejemplo, para recordar, ¿no? Ahí está la actividad de la telomerasa, las anormalidades de la mutilación, la inestabilidad del microsatélite, factores que influencian las metástasis, entre otros, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la clínica, quisiera mencionarle que en los inicios, la clínica, la sintomatología de estos pacientes es muy general y generalmente ya en el 50% de los pacientes diagnosticados con cáncer pulmonar se va a presentar con enfermedades ya avanzadas, ¿no? O incluso con metástasis al momento de su diagnóstico. Y aquí les he traído unos dos cuadritos para más o menos recordar los signos y síntomas del cáncer de pulmón, ¿no? Vamos a ver la tos de un 8 a un 75%. La pérdida de peso es fundamental, la disnea, el dolor torácico, la hemoptisis, el dolor óseo, el hipocratismo digital. Bueno, en las imágenes también a la superior, ¿no? Como les muestro, la tos persistente, la pérdida de peso, el esputo con sangre. Y en el cuadro que se encuentra a la derecha, ustedes van a observar un cuadro clínico ya cuando vamos a observar este cáncer pulmonar metastásico, ¿no? Como por ejemplo la pérdida de peso mayor a 4.5 kilogramos, ¿sí? En las musculoesqueléticas, el dolor. En el sistema nervioso, las cefaleas, los síncopes, las convulsiones. Y en los signos detectados en la exploración física va a haber una linfadenopatía, ronquera y síndrome de vena cava superior, dolor a la palpación en los huesos, también hay una hepatomegalia, ¿sí? Y en las pruebas de laboratorio
vamos a ver un hematocrito en un menor 40% en los varones y en las mujeres un menor al 35%. Bueno, y ahí está la bibliografía, ¿no? De donde he podido tener la información del Harrison y del Farrell. Bueno, ahora le doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias, doctor. Buena exposición. Sí, por favor, hay que sigue. Sí, doctora, voy a compartir mi pantalla, un momentito. Bien, vamos a seguir con la exposición. Soy la alumna Laveriano. Vamos a tocar lo que es diagnóstico de cáncer de pulmón. Para tener en cuenta, pues, los siguientes exámenes de ayuda al diagnóstico que nos van a llevar, ¿no? a lo que es cáncer de pulmón. Bueno, de acuerdo a la clasificación de la OMS, va a ser importante, bueno, que haya una confirmación histológica, ¿no? En la que pues se distinga si es carcinoma o no, ¿no? También es importante como segundo paso la broncoscopía, ¿no? Que nos va a poder ayudar también para un mejor manejo en cuanto al tratamiento. También es importante como tercer paso de diagnóstico una punción con aspiración, con aguja fina, ¿no? Bajo un control, ¿no? de radioscopía. Y también pues realizar una tomografía computarizada, ¿no? Que van a ser importantes para poder visualizar si es que la neoplasia está a nivel periférico, ¿no? Bueno, en cuanto a la citología de esputo, también va a ser uno de los diagnósticos que se va a tener que realizar, ¿no? Y entre otros como la biopsia, ¿no? En cuanto a la citología de esputo, debemos saber que la sensibilidad es baja, ¿no? Nos va a dar el resultado de que si el tumor es de origen broncogénico, no, nos va a dar con una sensibilidad al 80%, pero si fueran tumores periféricos la sensibilidad es menor del 25%, ¿no? Si fuera, bueno, en cuanto a un carcinoma epidermoide, o si no, si fuera un adenocarcinoma, ¿no? Es importante también utilizar la radiografía de tórax o la tomografía, ¿no? El 8% de ganglios, ¿no? Se observa con un diámetro menor a un centímetro. Ganglios, hay ganglios que se observan con un diámetro de 1 a 2 centímetros, eso es alrededor del 30%. Y ganglios mayor de 2 centímetros se puede ver en un 60% en radiografía de tórax, ¿no? Ya ahí van a tener pues un tumor metastásico. Es importante aquí también la biopsia como con aguja fina, como hemos estado conversando. En cuanto a la radiografía, pues nos va a mostrar la detección de la patología, ¿no? La biopsia nos va a poder dar un diagnóstico definitivo. Y bueno, la tomografía ya nos va a dar los detalles de esta patología, ¿no? Las diferentes características que se van a poder encontrar en la tomografía realizada, ¿no?
En cuanto a esta tomografía, pues vamos a evaluar ciertas características, como van a ser el tamaño, ¿no? La localización de la patología, ¿no? Si hay calcificaciones en el hallazgo, ¿no? Cómo va creciendo, los bordes. En cuanto al tamaño, pues debe observarse que sea mayor a 3 centímetros. Entonces, si es mayor a 3 centímetros, entonces es muy probable de que obviamente sean malignos, ¿no? En cuanto a la localización, pues debemos ver, pues, ¿no? Que si son malignas, por lo general incluso pueden estar diseminadas, ¿no? Si hay calcificación, pues es un signo radiológico muy importante porque nos indica, pues, si hay benignidad, ¿no? En cuanto al crecimiento, bueno, si la lesión duplica su volumen entre 20 y 400 días, Kathleen, se te fue el audio. ¿ahora? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, sí, decía, gracias Katy, decía que en cuanto a si encontramos en estos hallazgos bordes irregulares, ¿no? Son característicos de malignidad, ¿no? Al igual que si encontramos nódulos satélites, nos indican un signo de benignidad en cuanto a la tomografía. Si vemos otras características también en este examen auxiliar, ¿no? Vemos también cavitación, si hay captación de contraste, ¿no? O la densidad del nódulo. En la cavitación, pues, se va a ver la pared de la cavitación, ¿no? Si el grosor es menor a 4 milímetros, nos indica un índice aún de benignidad. En cuanto a la captación de contraste, ¿no? A mayor captación, bueno, va a haber más vascularización, ¿no? Que de por sí, cuando ya encontramos un hallazgo muy vascularizado, es un índice también de malignidad. En la densidad de nódulo, pues, si lo encontramos, si tiene un aspecto sólido, quiere decir, pues, malignidad también, ¿no? También podemos ver, pues, atenuación y presencia de grasa, ¿no? Que los valores están por encima de 185 unidades Hounsfield. Y en la estadificación del cáncer de pulmón, debemos saber que vamos a tener el tumor primario, ¿no? Tumores con compromiso ganglionar, ¿no? El tumor primario, pues, es la etapa T, ¿no? En la TX, donde no puede ser evaluado o no ha sido visualizado aún. En la T0 no hay evidencia de tumor primario. En la TS, pues, el carcinoma está en hallazgo in situ. En la T1, pues, el tumor mide menos de 3 centímetros. Y pues la invasión de bronquios, hay invasión de bronquios lobares, ¿no? Pero aún no ha afectado pleura. En la T2 ya mide el tumor más de 3 centímetros y compromete, pues, al bronquio principal. Ya aquí invade pleura o si no provoca neumonía obstructiva, ¿no? En la T3, pues, ya este tumor ya adquiere cualquier tamaño, puede ser más grande y de forma irregular, invade también pared torácica, ¿no? La pleura mediastínica y ya, pues, se ubica también la carina, ¿no? Nervio frénico, el pericardio y el diafragma. Y en la T4, pues, ya hay derrame pleural metastásico. En cuanto a la etapa de compromiso ganglionar, en la NX, pues, los ganglios no van a ser evaluados aún. En la N0 aún no hay metástasis en regiones ganglionares. En la N1 hay extensión a ganglios, ¿no? A ganglios linfáticos, pero aún en el mismo lugar del pulmón afectado. En la N2 hay metástasis a los
a los ganglios linfáticos ya mediastínicos. Y en la N3 ya se puede ver extensión a ganglios linfáticos, ¿no? de ambas clavículas. Luego, en la estadificación MX, pues ya hay presencia de metástasis distante, ¿no? Que aún no puede ser evaluada, pero en la M0 aún las metástasis están cercanas, ¿no? En la M1 ya existe metástasis distante, ¿no? En lóbulos pulmonares, en ambos, ¿no? Incluso en hígado, puede haber en hueso, ¿no? A nivel óseo y en cerebro, ¿no? Esto es en cuanto a la estadificación del cáncer de pulmón. A continuación, mi compañera proseguirá con manejo, tratamiento. Gracias. Gracias, doctora. Buena exposición. Sí, adelante, doctora. Bien, doctora Jauregui, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, yo les voy a hablar sobre el tratamiento y para poder hablar sobre el tratamiento, en realidad, primero tenemos que hacer una recapitulación de todo lo que hemos escuchado, ya que tanto la estadificación, el tipo de cáncer, va a jugar un papel importante en la elección del tratamiento. Entonces, recapitulando, recordando todo lo que hemos hablado ahora, desde que hemos comenzado hasta el momento del tratamiento, el cáncer de pulmón es un cáncer fatal y es el más común, ¿no? Que se da en el 13% de todos los cánceres. Y de todas las personas que van a tener este cáncer, el 90% no va a curarse. Entonces va a ser fatal para estas personas, ¿no? La incidencia va de los más de los 50 años, es ahí cuando vamos a comenzar a tener a los pacientes usuales, ¿no? Que van a desarrollar cáncer, pero el pico de esta incidencia, en donde los pacientes tienen mayor cantidad de presentar este tipo de cáncer, va de los 75 a 79 años, ¿no? Uno de cada 14 hombres lo va a presentar y una de cada 19 mujeres. Histológicamente, como ya hemos comentado, y es algo importante que nosotros entendamos la diferencia, el 80% del cáncer pulmonar va a ser un cáncer de pulmón de células no pequeñas, ¿no? Y dentro de estas vamos a encontrar, como ya lo han explicado, tres tipos, ¿no? Las escamosas o epidermoide, que son el 30% de todos estos cánceres, que tiene como característica que se va a encontrar en las vías aéreas centrales, ¿no? Y se va a desarrollar a partir del epitelio. El adenocarcinoma, que va a ser el 40%, o sea, el más usual dentro del cáncer de pulmón de células no pequeñas, pero esta tiene la característica de que sus tumores son periféricos y eso se va a desarrollar a partir de glándulas mucosas, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, adenocarcinoma. Y vamos a tener que existe también la tercera categoría, que son el cáncer de pulmón de células no pequeñas de tipo de células grandes, ¿no? Que en este caso va a ser el 10%, va a ser el menos usual de este tipo de cáncer, y es histológicamente variado, ¿no? Y también se va a desarrollar periféricamente. Y dentro del otro 20% que vamos a encontrar, se van a encontrar el cáncer de pulmón de células pequeñas, ¿no? La característica que tienen es que usualmente estos tumores son centrales y el origen es el epitelio peribronquial. Su crecimiento es muy rápido, muy acelerado, tiene metástasis temprana, es sensible a quimioterapia, pero y por lo cual estoy tocando este tema, este tipo de cáncer de pulmón de células células pequeñas son no quirúrgicos. Entonces, cada vez, si nosotros tenemos este diagnóstico, el paciente no va a poder tener ningún tipo de operación o resección del tumor, especialmente porque tiene crecimiento rápido y hace metástasis temprana, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes puntos en donde vamos a encontrar metástasis y podría haber una resividancia de estos metástasis. Y bueno, como sabemos ya lo que lo han mencionado, no es que la patogénesis es el 90% se va a deber al tabaquismo y el resto, el 10% por exposición a ciertos químicos como el asbesto, gases radioactivos, radioterapia, la historia familiar y además también los pacientes que tienen EPOC, ya que la inflamación aparentemente va a predisponer a esos pacientes a desarrollar cáncer. Como les digo, les estoy haciendo un recordar de todo lo que hemos tocado y con respecto a cómo vamos a nosotros a evaluar estos pacientes, que también es importante para tener o para saber qué pacientes son candidatos al tratamiento.
Primero, todos los pacientes obviamente van a tener una radiografía de tórax, porque principalmente van a venir, gracias a la radiografía de tórax, el diagnóstico, ¿no? Y luego de esto se tiene que hacer una tomografía de tórax, de hígado y de las adrenales. ¿Por qué? Porque vamos a tener que esos son los lugares en donde van a tener mayor metástasis de pulmonar. Entonces, ¿qué cosa vamos a hablar con esta tomografía? El tamaño y si tiene invasión local, los nódulos ciliares y los mediastinales, la metástasis, si existe metástasis pleural, hepática o adrenal. Luego también vamos a tener que realizar a todos los pacientes con ese diagnóstico un examen de laboratorio en donde vamos a evaluar ¿no? la fosfatasa alcalina, si es que este es elevado o no, ya que nos vas a determinar si es que está elevada, que existe una metástasis hepática o podría existir una metástasis ósea, ¿no? Y evaluar también los síndromes paraneoplásicos, ¿no? Los vómitos, las náuseas, la pérdida de peso, la caquexia, y eso lo vamos a poder evaluar en los electrolitos. Ahora, dependiendo de la variedad en donde nosotros vamos a encontrar o la presentación clínica de este tipo de cánceres, ya que recordemos que, como ya hemos dicho, ¿no? Podrían estar en las vías aéreas, se podría encontrar periféricamente, podría estar bloqueando un bronquio, entonces va a depender mucho de la presentación clínica, los exámenes que vamos a solicitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros encontráramos nódulos cervicales palpables, tendríamos que hacerle una ecografía de cuello. No todos los pacientes van a presentarlo, es por eso que depende de la presentación clínica lo que se le va a solicitar. El cáncer de pulmón también tiende a hacer metástasis a nivel cerebral y en estos pacientes se tendría que tomar una tomografía o de repente una resonancia. Como también hace metástasis ósea o podría ser metástasis ósea, lo que se recomienda es una gammagrafía ósea, una resonancia magnética espiral si es que hubiera, o para evaluar si existiera metástasis vertebrales, una toracocentesis si es que el paciente presentara o viniera por un derrame pleural para poder evaluar, y un PET scan, que eso ya se realiza para evaluar el preoperatorio del paciente, ¿no? Ya que existen técnicas que no van a ser, que nosotros podríamos perder una metástasis, pero el PET scan, como evalúa metástasis tan pequeñas como de 1 centímetro y se va a utilizar otra tecnología, va a poder de repente detectar mejor, ¿no? Entonces va a poder tener una mejor evaluación. Y bueno, nosotros acabamos de ver hace un momento el estadiaje. Esta lámina que les estoy presentando es un estadiaje resumido, pequeño, y es importante que nosotros entendamos y que sepamos cuál es el estadiaje, ¿no? Como ya sabemos, dentro del estadiaje se va a evaluar el TNM, el T, que es el tamaño del tumor, y además cuánto va a estar cuánto invadido, el N, que son los ganglios, que tenemos que evaluar los ganglios, y el M, que son las metástasis, ¿no? Entonces, como le digo, eso es algo simplificado, y cuando estamos evaluando el T, vamos a evaluar que puede ser un T0, 1, 2, 3 y 4. ¿Y cómo vamos a evaluarlo? Bueno, obviamente este 0, si es que no vamos a evaluar, pues no hay tumor. Un T1 va a ser cualquier tumor que va a ser menos de 3 centímetros, un T2, aquel que va de 3 a 7 centímetros, un T3, aquel que es mayor de 7 centímetros, y un T4 es cualquier tipo de tumor de cualquier tamaño que puede invadir tráquea, vasos, el mediastino o la médula espinal. Y con respecto al N, que como bien les he dicho, son los ganglios, y mi compañero lo ha explicado, vamos a tener que pueden ser un 0, 1, 2 y 3. Con respecto al 0, si es que no está involucrado ningún tipo de ganglio. El T1, si tiene afectación de los ganglios iliares, del mismo lugar en donde hemos encontrado el tumor, ¿no? Ipsilateral. El N2 va a ser si es que vamos a tener un nódulos ipsilaterales mediastinales, y un N3 va a ser si es que vamos a tener la afectación de ganglios, pero de manera contralateral o extratorácica, a partir de la lesión primaria, ¿no? Y la metástasis va a ser M0 y M1 porque 0 significa que no hay metástasis y 1 significa que sí hay metástasis, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante conocer ese estadiaje? Porque solamente vamos a operar o solamente se va a operar en los estadiajes de 1 a 2, ¿no? Entonces, no a todos los pacientes se va a poder ofrecer algún tipo de tratamiento quirúrgico, ¿no? Que es el tratamiento principal en realidad para poder eliminar estos tumores.
cuando estamos hablando de un estadiaje de tipo 3 y de tipo 4, va a haber otro tipo de evaluación, ¿no? Entonces, ya para poder hablarles del tratamiento, y como les digo, no fue en vano conversar sobre lo que he conversado, es importante conocerlo, ya que esto nos va a ayudar a poder tener ese tratamiento, ¿no? Entonces, primero vamos a evaluar el tratamiento de un cáncer curable del cáncer de pulmón de células no pequeñas, el cual, como recordamos, es aquel que no es, que puede ser quirúrgico, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay curables e incurables. Entonces, cuando hablamos de un tratamiento de cáncer curable, tiene ciertas características. ¿Qué características va a tener ese paciente o ese cáncer? Que el paciente tiene un cáncer localizado y no hay invasión mediastinal. Entonces, para poder operarse, el paciente no debe haber una invasión mediastinal del cáncer, ¿no? Y esto solamente van a ser el 15% de todos los pacientes que se ven. O sea, el 85% del resto de pacientes que tienen este tipo de cáncer no va a poder ser candidato para ese tipo de tratamiento. Y dentro de ese 15%, solamente el 70% de ese 15% tiene una chance de 5 años de supervivencia, ¿no? Entonces, como vemos, es un cáncer fatal, ¿no? Como dice la teoría. Entonces, para estos candidatos, aparte de tener estas características, también tenemos que evaluar otras cosas. Por ejemplo, el estado funcional del paciente. Si el paciente tuviera una disnea, la cual no lo deja, digamos, caminar más de 100 metros, por ejemplo, a pesar de que él tenga las características o el cáncer tenga las características para poder ser quirúrgico, no se va a poder operar, porque no va a resistir luego la operación. También es importante evaluar la función pulmonar, ¿no? Como dijimos, el paciente con EPOC tiene la vulnerabilidad de desarrollar cáncer. Imaginemos que un paciente con EPOC que no tiene una buena función pulmonar tenga un tratamiento resectivo y le quiten parte del pulmón, y estos pacientes después de la operación no van a soportar, no van a poder soportar. Entonces es importante también evaluar la función pulmonar antes de. Y también las comorbilidades, ¿no? Si es que tuviera algún tipo de, digamos, ¿no? Enfermedad renal terminal. O una nefropatía, pues que tenga un tratamiento que no le va a permitir, no le va a permitir ser candidato para esta cirugía, ¿no? Entonces, dentro de este tratamiento quirúrgico, hay dos a tres tipos de tipo de operación. La lobectomía, en donde se saca solamente una parte del pulmón, en donde se encuentra el cáncer, ¿no? Y tiene la característica de ser de menor riesgo, tiene una menor pérdida de función pulmonar, ¿no? Y también una neumonectomía, en donde se saca todo el pulmón. Eso se va a deber a que el tumor está invadiendo ambos lóbulos, digamos, por ejemplo, en el derecho, ¿no? Está invadiendo ambos lóbulos, ya que está invadiendo la cisura, ¿no? O sea, va a tener que ser resectado todo el pulmón. Y también existe otro tipo de operación, pero que refieren que tiene mucha recidivancia también, regresan mucho el cáncer. Es una resección pulmonar no anatómica o es una técnica de wedge, ¿no? Entonces, donde solamente se saca el tumor y sus alrededores, ¿no? Pero dicen que no es tan efectivo, y que si bien logras no mejorar la condición del paciente, puede volver a presentar el cáncer, ¿no? Entonces, cuando el paciente se le ha hecho el tratamiento quirúrgico, si es que el tumor es grande, lo que se ofrece es quimioterapia o radioterapia, porque eso va a mejorar las chances de supervivencia del paciente, ¿no? Y si el paciente no fuera candidato para la operación, digamos, ¿no? Se le utiliza radioterapia radical. O sea, con eso se mantiene al paciente. Y con respecto al cáncer incurable, dentro de la misma categoría, que es el cáncer pulmonar de células no pequeñas, ¿cuáles son los cánceres incurables? Aquellos que van a desarrollar metástasis distales, si es que hay una invasión mediastinal o si hay una invasión local, ¿no? Que es el 85% de los casos. ¿Qué nos referimos por invasión local? Por ejemplo, si es que ha invadido la aorta, digamos, va a ser imposible operarlo, ya que va a morir de una hemorragia. Entonces, no es posible tratar este cáncer quirúrgicamente, ¿no? Y se dice que esos pacientes tienen solamente el 5% de este 85%, va a tener 5 años de supervivencia, ¿no? Incluso menor a este 5%.
es menor de 5%. Entonces, ¿qué cosas se les ofrece a estos pacientes? Quimioterapia, ¿no? Pero no es con la esperanza de curar el cáncer, sino de una forma paliativa, ¿no? Y se dice que los pacientes que reciben quimioterapia solamente van a tener una chance de supervivencia de 6 meses, ¿no? Se alarga la vida por 6 meses. Además, se le puede ofrecer también, aparte de quimioterapia, una radioterapia paliativa, ¿no? Entonces, ¿por qué se debe realizar la terapia o la radioterapia paliativa? Es pues, si el paciente presentara dolor por algún tipo de invasión local, ¿no? Que no le va a permitir realizar lo normal, su vida normal. Por ejemplo, si existiera algún tipo de obstrucción bronquial que va a producir hemoptisis en los pacientes, o si existiera una metástasis ósea y cerebral, ¿no? Entonces, para eso se ofrece la radioterapia paliativa. Y una de las cosas, por ejemplo, que ayuda mucho con respecto a la metástasis ósea o incluso la obstrucción pulmonar es los corticosteroides, ¿no? En altas dosis, porque mejora el edema que está alrededor de este tumor eh, y mejora la calidad de vida del paciente, ¿no? Ahora, hay nuevas terapias de quimioterapia que están siendo selectivas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos tipos de tumores que son debido al EGFR, ¿no? O a este es el cual va a hacer que crezca el tumor, ¿no? Y entonces hay quimioterapias selectivas como de inhibidores de esta molécula. Y ya para terminar, tenemos que hablar sobre el tratamiento del cáncer pulmonar de células pequeñas, que como ya hemos dicho, este es un tipo de cáncer que no es quirúrgico, que no es tratable quirúrgicamente y solamente se va a realizar con quimioterapia, ¿no? Entonces, ¿por qué no se puede tratar? Como le he mencionado, es porque tiene múltiples metástasis o hay micrometástasis, porque realmente sí es sensible a quimioterapia. Eh, y se dice que si afecta solamente un hemitórax, o sea, si solamente está afectado un hemitórax, se puede realizar radioterapia y no quimioterapia, ¿no? Eh, la respuesta al tratamiento es buena, pero hay relapso en unos meses, ¿no? O sea, el paciente va a tener una reducción de los tumores gracias a la quimioterapia, pero el relapso es usual en estos pacientes, ¿no? Entonces, se dice que el tratamiento más que nada es paliativo, pero no le quita que de repente sí pueda ser curativo para algunos pacientes. Y dice que se aumenta la supervivencia por 15 meses. Entonces, como dijimos, este es un cáncer que tiene el 90% de mortalidad. Entonces, como tiene el 90% de mortalidad, se tiene que tener el escenario de que el 90% de los pacientes no se va a curar. Y como no se van a curar, tenemos que tener un tratamiento para el final de la vida, ¿no? Entonces, este tipo de tratamiento tiene que tener una respuesta multidisciplinaria, en donde se trabaje con medicina paliativa para el dolor, enfermeras especialistas para ese tipo de pacientes, pacientes también médicos respiratorios que vayan a poder ofrecerles al paciente una mejoría de su estado. Pero lo más importante también en esos pacientes es el control del dolor, ¿no? Y usualmente se hace con analgésicos opioides, se va a ir escalando, ¿no? Porque el paciente su dolor va a ir aumentando y va a generar resistencia al tratamiento. Entonces, va a ir aumentando la intensidad, la dosis, hasta que al final se van a quedar con una bomba de opiáceos, ¿no? Para poder mantener, ¿no? este tratamiento del final de la vida. Bien, va a continuar mi compañera María. ¿María? Muchas gracias, doctora. Buena exposición. Doctora, buenas noches. Voy a continuar con el último tema, que es pronóstico. Ya. Doctora, compañeros, buenas noches. Para finalizar la exposición sobre cáncer pulmonar, les voy a hablar sobre el pronóstico. En tasas de supervivencia proporcionan una idea del porcentaje de personas con el mismo tipo y etapa de cáncer que siguen viva durante cierto tiempo.
Generalmente estas tasas van entre los 3 a 5 años después, perdón, después del diagnóstico. Las tasas de supervivencia que se han calculado a menudo se basan en los resultados previos de gran número de personas que padecen este tipo de cáncer. En las etapas del cáncer, la base de datos del programa de vigilancia epidemiológica y resultados finales lleva un registro de las tasas relativas de supervivencia a 5 años aproximadamente para lo que es el cáncer de pulmón no microcítica y el cáncer de pulmón microcítica. Esto se realiza en Estados Unidos. Basándose en cuán lejos se ha propagado el cáncer. Tenemos estas 3 características para luego definir la tasa de supervivencia. Primero, si es localizado, no hay signos de que el cáncer se haya propagado fuera del pulmón. Luego, si es regional, el cáncer se ha propagado fuera del pulmón a estructuras o ganglios linfáticos cercanos y distante, que el cáncer se ha propagado a otras partes distintas del cuerpo como cerebro, huesos, hígado o incluso al otro pulmón. Ahora, con este cuadro vamos a identificar las tasas de supervivencia a 5 años, que es lo que nos dan. Las tasas relativas de supervivencia de 5 años de cáncer de pulmón no microcítico o también que se le llama cáncer de pulmón de células no pequeñas. En una etapa localizada, vemos que hay una tasa de supervivencia a los 5 años muy alta, que es a 60%. Si es una parte regional, es al 33%, y si es distante, la tasa de supervivencia es muy baja, con un 6%. En caso de la tasa de supervivencia en cáncer de pulmón microcítico, también denominado carcinoma de células pequeñas, vemos que las tasas de supervivencia son menores a la no microcítica. Tenemos que localizado tenemos una tasa de supervivencia del 29%, regional tenemos que tiene una tasa de supervivencia del 15% y distante que tiene una tasa mínima de supervivencia del 3%. Ahora, he encontrado un artículo que lleva por título Supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadios avanzados. En este artículo lo que va a hacer es, nos va a comparar dos tipos principales de estadios que son los más avanzados, que es el estadio 3B y el estadio 4, que va a ser comparado con los tratamientos que recibieron, como por ejemplo quimioterapia, radioterapia, terapias dirigidas y inmunoterapias. En los resultados, en la tabla 1, nos indica que, bueno, el número total de participantes va a ser de 348, donde 99 participantes estaban en el estadio 3B, que significa un porcentaje de 28.4, y 249 pacientes estaban en un estadio ya final, que es el estadio 4, que era un 71.6%. Ahora, con respecto a la modalidad de tratamiento que recibieron, se puede observar que los pacientes que el tratamiento que más recibieron fue quimioterapia, con un total de 61.2%. Luego una terapia combinada de quimioterapia y radioterapia con un 17%, una inmunoterapia del 8.6%. Del 8.6%. Ahora, en este gráfico, lo que nos quiere representar en el gráfico número 1, lo que quiere representar son los resultados de supervivencia global de los pacientes según la etapa clínica al diagnóstico. Con 99 pacientes en el estadio 3B, alcanzó una tasa de supervivencia de 14.4% en 3 años y una tasa de supervivencia de 3.3% a los 5 años. Y en el caso del estadio 4, en donde se encontraron los 249 casos restantes, tuvieron una tasa de supervivencia de 9.23% a los 3 años y una tasa mínima del 1.23% a los 5 años.
como podemos observar, en el estadio 4 ya hay una tasa mínima de supervivencia pasando los 5 años. En el gráfico 2 se observa la modalidad de tratamiento que alcanzó mejor supervivencia, que fue la inmunoterapia con un 16.66% a los 3 años y un 3.33% a los 5 años, seguido de la quimioterapia, que es con un 11.86% a los 3 años y a los 5 años con 1.69%. Podemos observar, según este gráfico número 2, que el mejor tratamiento fue la inmunoterapia. Ahora, con el gráfico 3 nos va a mostrar lo que es una curva de supervivencia de serie. El número mayor de pacientes fallecidos en el tercer año del diagnóstico, por lo que el porcentaje de supervivencia global fue de 3 años, con un 10.3%, con 37 pacientes vivos pasados los 3 años, y tan solo un 2% pasados los 5 años, con 7 pacientes que se encontraban vivos. Bueno, con eso concluiría nuestra exposición, doctora, sobre el cáncer pulmonar. Gracias, doctora. Gracias, doctores, por las buenas exposiciones. La verdad que cáncer de pulmón es un tema siempre bien complejo en neumología, sobre todo para el tratamiento. Antes que yo pregunte, ¿tienen preguntas, dudas que hayan quedado de las exposiciones del cáncer de pulmón? ¿Ha quedado claro? A ver, haciendo un pequeño resumen, ¿no? Y de repente por ahí surge alguna pregunta. Ya muy bien lo han hecho en epidemiología, han separado el cáncer de pulmón, que clásicamente lo ponen como aquello de células pequeñas y células grandes y células no pequeñas. Entonces, el más frecuente es encontrar el de células no pequeñas, y entre ellos ya dijeron el adenocarcinoma. Eso es lo más frecuente. El adenocarcinoma se da tanto en personas que han fumado como en personas que no han fumado. Claro que el cáncer de pulmón está mucho más asociado al tabaquismo. Entonces, por eso nosotros, cuando le preguntamos al paciente, ¿ha fumado o no ha fumado?, siempre sacamos un índice de paquete año, ¿no? El índice IPA. Si sale más de 30 paquete de año, puedo decir que este paciente puede tener estar viniendo por un cáncer de pulmón, ¿no? Pero siempre, como medicina, siempre hay excepciones. Incluso hemos tenido ahora, al último mes, un paciente de 20 años sin antecedente de tabaquismo y tenía ya un adenocarcinoma primario de pulmón, ¿no? Metastásico. Son casos raros, pero puede llegarse a dar, ¿no? Lo otro, sí, lo diagnosticamos tardíamente. El cáncer de pulmón, acuérdense la anatomía, ¿no? Todo el aparato respiratorio es muy rico en ganglios linfáticos. Entonces, el cáncer de pulmón hace metástasis muy, muy rápido. Cuando se diagnostica, la gran mayoría, por lo menos en casuística de mi hospital, ya tiene metástasis a pleura. O sea, ya vienen con derrame pleural maligno. Porque encontramos ahí, hacemos toracocentesis y le encontramos células malignas. Entonces, son ya estadios avanzados, estadios 4, que no hay mucho que ofrecerle. Y el ofrecer un tratamiento en estos pacientes depende mucho del estado basal que tiene el paciente, ¿no? Nosotros usamos una clasificación para ver si un paciente tiene un adecuado estado basal, o hace sus cosas solo, o ya es dependiente. Se llama ECOC, el score de COC, que nos dice si un paciente hace sus cosas solo, independiente. No tiene dolor, no tiene nada, pero tiene un cáncer. Es un ECOC 0, por ejemplo. Pero si es un paciente que ya empieza a necesitar un poco de ayuda para caminar, para ciertas cosas, ECOC 1, y así va avanzando hasta el ECOC 4, que prácticamente está solamente encamado, más del 50% de su tiempo. Y de acuerdo a eso, como ya explicó la doctora, se le puede dar tratamiento.
porque de repente el paciente tiene una lesión que la pueden operar y la pueden sacar porque eso es lo ideal, sacar toda la lesión. Es más, sacar no solamente la lesión, como ha dicho la doctora, sino lóbulos enteros. Ya, eso es lo mejor porque tenemos que cuidar márgenes libres de cáncer, ¿no? Entonces puede ser que sea para operar, pero el paciente permanece más del 50% en la cama porque está postrado. Entonces no lo van a poder operar y hay que darle otro tipo de tratamiento. Y es ahí cuando es importante la biopsia. No va a haber tratamiento si el paciente no tiene una biopsia de esa lesión del pulmón. No porque vea una tomografía o una radiografía o tiene antecedente epidemiológico y diga, no, es un cáncer, hay que darle tratamiento oncológico. No, solamente se va a dar si hay una biopsia de por medio. Entonces, dijimos que el doctor explicó bien que habían diferentes tipos de tinción que se hacen en las láminas, ¿no? Le hacen la biopsia, lo cortan al tejido, lo ponen en láminas y empiezan a poner diferentes tinciones, diferentes químicos, para ver si es un cáncer primario de pulmón o viene de otro lado. Incluso se ha avanzado tanto que ya estamos viendo mutaciones, y creo que uno de los doctores habló de una mutación del EGFR, FTR, este, del adenocarcinoma. Si la tiene, este paciente puede ser candidato a recibir el tratamiento con una sola pastilla al día, nada más. No recibe quimio, no, es solo una pastilla y listo. Entonces es una buena opción para estos pacientes, ¿no? En la pastilla hay erlotinib y acá hay en Perú. Entonces, por eso es importante hacer una biopsia, ¿no? Porque le estamos dando más chance a estos pacientes. Lo otro es de que si el paciente no está en situación adecuada como para recibir quimioterapia, porque una quimioterapia debilita al paciente, hay que darle calidad de vida. De repente necesita oxígeno, le damos oxígeno. De repente necesita que sacarle todo el líquido, lo drenamos con un tubo de drenaje, le hacemos pleurodesis para que no vuelva a llenar el líquido, o sea, le inyectamos una sustancia en la cavidad pleural para que haya un pegamento entre pleuras y no llene de nuevo y se vaya tranquilo a casa, ¿no? Le damos para el dolor tratamiento, puede ser incluso infusiones. Vía subcutánea se le puede poner al paciente una aguja y está conectado a esto como a una bombita, un dispositivo tipo un globito que contiene medicamento, por ejemplo, morfina con dimenhidrato, y de manera continua va liberando, y tiene una duración de 15 días, y así se van a casa, y cada 15 días vuelve para el cambio. El cáncer de pulmón es difícil diagnosticarlo en estadios tempranos, entonces solamente queda primero la sospecha, porque en estadios tempranos el paciente a veces ni tiene tos, no tiene nada. Simple, puede ser que solamente un antecedente del tabaco, ¿no? Entonces, ¿qué le pido al paciente que yo sospecho de cáncer? ¿Qué prueba diagnóstica, claro, que me puede ir ayudando? Lo más sencillo, ustedes pueden pedir una placa de tórax, iniciar por ahí. Una placa de tórax, ver cómo hay algo, hay normal, ¿no? Y si no, si el paciente puede y ustedes tienen la posibilidad de mandar una tomografía de frente, sería una tomografía para ver unas lesiones, qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Cáncer de pulmón es bien amplio, así que si tienen pregunta, adelante. O los expositores tienen alguna pregunta, algo que les haya quedado duda, porque he visto que han hecho muy buena investigación, ¿verdad? Ujú. No sé si dudas. Doctora, a la pastilla que se refiere, ¿es por inmunoterapia? ¿Es lo que se les está dando Ujú. o es Sí, como, ay, ajá. Encuentran en el adenocarcinoma, encuentran la mutación y le pueden dar el erlotinib. Es una pastilla al día. Se supone que debería haber una mejoría de la lesión, de los síntomas, todo en unos 3 meses y lo pueden tomar
de manera, me parece ya de por vida, ¿no? Y ven cómo va evolucionando los pacientes, ¿no? Ahora no todos son candidatos, pues no tienen que tener ese tipo de mutación. En vez de recibir una quimioterapia que es dolorosa, que debilita al paciente, solamente esa pastillita, ¿no? Doctora, Y- perdón. no, no, dime. Ya, sí, lo que pasa es que había, con respecto a las biopsias, para la toma de la biopsia, había leído que se hace la biopsia supuestamente al que sea como que más maligno, digamos que se encuentra una metástasis en el hepática, ¿no? Y que ahí se hace la biopsia. Ujú. Pero no sé, o sea, solo se hace una biopsia, si se encuentra ahí se hace solamente esa biopsia o también se tiene que hacer a la lesión primaria. Claro, a ver, ¿qué pasa? Que eh, a veces hay lesiones que son difíciles de acceder y nosotros necesitamos una biopsia lo antes posible y donde pueda sacar yo más muestra. Mientras yo más muestra tenga, puedo obtener, el patólogo puede hacer más cortes y puede hacer más tinciones. Entonces, a veces hay lesiones que son más accesibles que el pulmón. Por ejemplo, supongamos, tiene una masa pulmonar, pero también tiene una lesión en hígado. Y yo no sé de dónde viene el cáncer, del hígado hacia el pulmón o del pulmón hacia el hígado. Entonces, para mí es más fácil ir biopsiando el hígado. Tomo una muestra de hígado. Esa muestra de hígado, el patólogo tiene también diferentes tinciones y puede dar el diagnóstico y la anatomía patológica te puede decir, esto es una metástasis que viene de pulmón, así te puede decir una biopsia de hígado. O yo le saqué o en otro paciente, ¿no? Una lesión en el pulmón y dice, esta lesión es un carcinoma, pero viene de la vía digestiva, es metástasis. Entonces, pues lo ideal sería que yo le saque solamente de un solo lado. Pero ¿qué pasa? A veces hemos tenido pacientes que han tenido dos lesiones. A ver, me acuerdo de uno que tenía en el pulmón y otra lesión tenía en el páncreas. Y la del pulmón era difícil biopsiar porque estaba en una zona bien intrincada del pulmón. Las zonas más difíciles de biopsiar creo que son las que están apicales, en la parte bien arriba del pulmón, y que no contactan con la periferia, sino que están como que en el centro, pero arriba, son difíciles de biopsiar. Y no llegábamos con broncoscopía, me acuerdo. Y la del páncreas, hicieron una ecoendoscopía y tampoco daban con, con la, no salía la biopsia, pues salía que era muy poca muestra. Entonces al final el paciente entró a sala de operaciones y en el mismo acto quirúrgico le sacaron un pedazo de la lesión del pulmón y cirugía de abdomen entró y también sacó un pedazo del páncreas. Y bueno, este paciente tenía dos tipos de cánceres diferentes. Claro, lo ideal sería que si tengo dos lesiones grandes, generalmente cuando son lesiones grandes, grandes, suelen ser primarias de ese órgano, ¿no? Lo ideal sería biopsiar ambas, pero a veces no es posible. Porque de repente para biopsiar tienen que entrar a sala de operaciones y eso demora, porque hay una lista de espera. Y ahorita en pandemia es peor. Entonces hay que biopsiar lo más accesible posible, lo que sea más rápido. Acuérdate que el cáncer avanza bien rápido. Y hasta que esté una biopsia, por ejemplo, en mi hospital, para que salga una biopsia, siquiera diciendo que es un carcinoma, por ejemplo, o que es un adenocarcinoma, pero yo no sé de primario de dónde, más o menos son unos 7 días hábiles, más o menos, desde que se manda anatomía patológica. Y para que me diga el nombre completo, es un adenocarcinoma primario de pulmón, demora un poco más. Esas tinciones especiales que le hacen a la biopsia se llama inmunohistoquímica,
que es lo que hablaba el doctor, ¿no? Las tinciones del TTDF1, o creo que también me decía del neuroendocrino, ¿cuál la día? Sina, no me acuerdo. Son diferentes tinciones, inmunohistoquímica se llama todo esto. La inmunohistoquímica me da el nombre completo del tejido. Pero es difícil, a veces hay que entrar a juntas médicas para ver qué biopsiamos, qué lesión le parece más biopsiable y no tenemos mucho tiempo que perder. Muchas veces entramos así a juntas médicas para decidir qué biopsiar. No es fácil que una sola persona decida, no, esta lesión parece que sí es. No, es difícil. Por eso el tratamiento del cáncer de pulmón es multidisciplinario. Nosotros nos reunimos todos los lunes para discutir casos de cáncer de pulmón con oncología, con cirugía de tórax y radioterapia. Incluso a veces medicina nuclear. Porque justo creo que el doctor habló del PET scan, que es una prueba que nos ayuda bastante cuando los pacientes tienen nódulos pulmonares. Nódulo pulmonar es una lesión redonda, ¿no? Puede ser una lesión única o múltiple que esté en el pulmón. Un nódulo pulmonar tiene muchas etiologías, no solamente puede ser cáncer, también puede ser algo secuelar, puede ser algo inflamatorio, puede ser un hongo también, ¿no? Entonces, a veces hay esa duda, ¿no? Y a veces son tan chiquitos esos nódulos que no los podemos biopsiar con nuestros broncoscopía, ni con agujas, con nada. Entonces usamos el PET scan. Inyectan al paciente una sustancia con radioisótopos y luego el paciente ingresa a la cámara, pues, ¿no? Que es como una tomografía y le toman la imagen. Y lo que nos va a dar es saber capta o no capta el radioactivo, ¿no? Si capta quiere decir que hay elevado metabolismo en esos nódulos, las células se están reproduciendo más. Entonces tienen unos límites ellos, ¿no? Si es el sub, lo llaman el sub. Si es más de, si no me equivoco, es 2.5, quiere decir que es maligno. Entonces, el PET scan nos guía bastante. Incluso, como ya lo dijo, cuando yo no veo en sí, por tomografía normal, que haya adenopatías en mediastino, el PET scan sí lo puede captar, ¿no? Y cambia el estadiaje. Cambia. No sé si quedó claro o tienen más dudas, comentarios. Doctor, entonces, bueno, dentro del tratamiento, que fue lo que expuse, decía que o sea, metástasis distales, ante la presencia de metástasis distales, no se opera. O sea, si encontramos metástasis en ganglios cervicales, en pleura, ya no tiene chance de No, operarse. no, ya no. ¿Y alguna vez ha visto, bueno, algún tratamiento en donde se haya reducido y que ya luego sea operable o no? Sí, a veces hemos tomado las decisiones, ¿no? Por eso, decisiones, pero son conjuntas, con cirugía de tórax, oncología, nosotros y radioterapia. A veces le han dado chance a alguna lesión para ver si disminuye de tamaño y lo pueden, claro, sí, le han dado radioterapia o quimioterapia y luego se ha reevaluado el paciente a los 6 meses con nueva tomografía y se evalúa que ya puede, ¿no? Pero no es, no es muy fácil porque el cáncer de pulmón hace tan rápido metástasis que pocos son los que se pueden operar. O incluso a veces los tiempos que esperan la cirugía es tan largo que al inicio no tenía otras lesiones y de pronto se va a operar y ya tiene metástasis. Por eso ahorita y en pandemia peor, porque demoran más. Lo otro importante es el cáncer de pulmón, le gusta hacer metástasis a columna, le gusta hacer metástasis a cerebro, bastante. Entonces, a veces nuestros pacientes ya cuando vienen
Lo primero lo que hacemos es mandarle la tomografía desde el cerebro hasta la pelvis, con contraste, para ver si hay otro tipo de lesiones. Y la gran mayoría tiene lesiones ya en cerebro, ¿no? Incluso vienen con dolores de cabeza de meses. Y hay que ayudarlos con que, como ya lo dijeron, corticoides los ayuda bastante. Igual que las metástasis a columna, les damos corticoides y eso ayuda bastante. Y a veces el paciente tiene inestabilidad de columna porque ya hay fracturas, le dan radioterapia en esa zona y eso también les ayuda. O también les pueden dar, y esa es radioterapia paliativa, ¿no? O les dan radioterapia en el cerebro porque ya empieza a haber signos de focalización, entonces también los ayuda, ¿no? O acuérdense, también puede haber no solamente ese tipo de metástasis, sino puede haber otros síndromes, ¿no? Hablemos de el síndrome de vena cava superior. A veces ya el paciente tiene vasculatura colateral en el pecho, viene con mucha disnea, viene con edemas en miembros superiores, entonces necesitan a veces radioterapia en esa zona para disminuir el volumen del tumor y que pueda vivir un poco más el paciente. Pero todo es paliativo porque desde que lo diagnosticamos al paciente el tiempo de vida acá en Perú no es bueno, a veces son 6 meses, menos de un año. Peor, viene con derrame pleural maligno, sí, pues más o menos 6 meses. Y otra cosa que quería decirle justo, se me estaba yendo la idea. El doctor que habló de patología, habló de un tipo histológico, el adenocarcinoma, el patrón lipídico. ¿Qué pasa? Que este patrón invade las paredes del alveolo. Entonces, si ustedes le toman una radiografía de tórax a este paciente, parece que tuviera una neumonía. Y es más, hace confundir, parece neumonía. Entonces, siempre, acuérdense, diagnósticos diferenciales en todas las patologías que están viendo hasta ahora. Siempre. ¿Con qué otra cosa nos hemos confundido a veces un cáncer? Con tuberculosis. Los cánceres también se cavitan, y uno de los que más se cavita es el epidermoide. Entonces, yo puedo tener una masa y está cavitada. Ah, no, es una TB. Y han venido pacientes de provincia, a veces con tratamientos de tuberculosis ya cumpliendo los 6 meses, pero con lesiones que iban empeorando. Y el paciente iba deteriorándose más. Y al final nunca tuvo TB, sino era un cáncer. Entonces, sí tienen que hacer siempre diagnóstico diferencial, ¿no? Preguntas, doctores. Parece que acá, claro. Ya, si no hay preguntas hasta ahora, dejamos hasta acá la teoría y igual mediante sus delegados cualquier cosa me escriben cualquier duda, por favor. Ya. Ya. Entonces, sí, damos por terminada la teoría, pues chicos, cuídense y gracias.